Hola, en este último vídeo de esta introducción a los microprocesadores, en lo que vamos a centrarnos es en plantear o por lo menos enunciar el cómo habría que desarrollar con microprocesadores y qué cosas habría que cambiar del concepto que tenemos de programar sobre PCs. Evidentemente todo esto es en líneas generales y luego cada caso tendría que ser analizado de forma concreta. Bien, nosotros si estamos acostumbrados a observar para PC, a partir de ahora tenemos que cambiar a otra forma de desarrollar. ¿Por qué? Porque evidentemente nuestros recursos van a ser limitados y al desarrollar aplicaciones en ordenadores nosotros perdemos totalmente la capacidad de optimización. Digo totalmente, aunque bueno, evidentemente algo puedes optimizar, pero como hemos visto en vídeos anteriores, hay muchas capas entre medias y esas capas entre medias nos hacen que el código cada vez sea más grande, que la necesidad de la capacidad de memoria llegue a ser enorme, que la velocidad de ejecución cada vez es menor, porque además las funciones y los métodos no están ni siquiera optimizados, porque hay muchas llamadas de capa a capa y por lo tanto se pierde tiempo ahí. Y por supuesto, porque a mayor uso de recursos y mayor número de llamadas, el consumo eléctrico también es mayor. Y esto es así. Además, podemos ver ejemplos, como se había comentado, brutales. O sea, el típico caso de los juegos retros que antes se jugaban en ordenadores que tenían 64K de memoria, 48K de memoria, 32K de memoria y que de repente necesitaban de orden de 500 megas de memoria para ser ejecutados en una determinada plataforma. Es así, es el hecho. Ya simplemente si alguien ha ido viendo la evolución del tamaño de los sistemas operativos, podemos ver simplemente con el caso de Windows, como de los primeros Windows, por ejemplo, que podía llegar a caber en menos de un CD. Bueno, digamos de Windows 95 en un CD, a tener ahora, pues eso, sistemas operativos que necesitan en memoria tener, o sea, un disco duro reservar cerca de pues muchos gigas, decenas, incluso 20, 30, 40 gigas. Ahora mismo, por ejemplo, no sé en cuánto estarán, pero bueno, prácticamente todo ha ido incrementándose enormemente, igual que las prestaciones de los ordenadores. Por lo tanto, nosotros tenemos que primero ser conscientes de ese sacrificio que se está haciendo de los ordenadores y ponernos en el lado contrario cuando trabajamos en microprocesadores. Es decir, ese sacrificio, como se comentó, no es algo que se haya hecho en vano, no es algo que haya surgido porque sí, no, lo hemos hecho para ganar en capacidad de abstracción, para permitir utilizar lenguajes de programación mucho más cercanos al ser humano, para al fin y al cabo simplificarnos el desarrollo y hacerlo a priori o inicialmente más fiable, aunque esto no siempre se cumple, pero sobre todo mucho más rápido, ¿vale? Si hacemos, por ejemplo, digamos una visión a los lenguajes que se utilizarían en cada una de esas capas que llegamos a ver, nos vamos a encontrar con que determinadas capas pues utilizan lenguajes que incluso ahora mismo no es que estén obsoletos, pero sí que tienen un uso muy restringido. Por ejemplo, cuando estamos hablando de la capa de código máquina, la capa muy cercana al micro, pues estaríamos hablando de programar en lo que se denomina como el lenguaje ensamblador. Una programación que es altamente tediosa, muy difícil de depurar, muy difícil de optimizar, salvo que se esté muy experimentado, pero sin embargo en la cual yo soy puramente dueño de qué instrucciones se van a utilizar en cada momento. Por lo tanto, si controlo mucho esa arquitectura, si controlo mucho esa programación, puedo evidentemente coger y optimizarlo al máximo. En concreto, a día de hoy,
esas personas que llegan a programar en ensamblador son personas a las que se le paga muchísimo dinero, porque además están para solucionarte problemas muy puntuales que no se pueden resolver de otra manera, especialmente acelerar, por ejemplo, rutinas de atención a la interrupción. Cuando subimos capas y vamos, por ejemplo, a las capas de las HAL, a las capas de BSP y queremos utilizar esas capas, ya incluso a partir de ahí ya no se trabaja en ensamblador. Ya empezamos a trabajar con un lenguaje, digamos, de programación de medio nivel, como puede ser, por ejemplo, el C, o digamos como es el C. En algunos casos hasta incluso se podría ir al C++, aunque bueno, vamos a ver que vamos a reservar, por ejemplo, C++ para una capa superior. Pero estamos hablando ya de un lenguaje cercano al ser humano, aunque pueda ser tedioso en muchas otras cosas, pero que además nos permite poder llegar a controlar, por ejemplo, el uso de la memoria, los tipos de datos, la implementación de cada una de las cosas, el famoso follón de los punteros, por ejemplo, en C, ¿vale? Los cuales son muy tediosos para ser programados, pero si los controlas y lo haces bien, consigues optimizar muchísimo lo que estás haciendo. Aún así, perdemos un grados de control porque ya no estamos controlando en cuántas instrucciones de ensamblador se está haciendo eso. Es decir, cada instrucción de C se traduce en un determinado número de instrucciones en ensamblador según haya considerado el compilador que estés utilizando, ¿no? Si seguimos subiendo y hablamos ya de algo más complejo, como puede ser, por ejemplo, el sistema operativo o las bibliotecas o las APIs, o incluso hasta en qué se programa la máquina virtual, caso de que estuviésemos hablando de estar utilizando máquinas virtuales entre medias, pues esto ya se programa en lenguajes que tienen que tener un mayor grado de abstracción, y un ejemplo muy característico, por ejemplo, ya es el C++. ¿Vale? C++, y especialmente en sus versiones más modernas, pues nos permite, sin llegar a abstraernos del todo, pero sí una programación más potente a nivel de cosas que podemos llegar a hacer en menos tiempo que lo que nos puede llegar al C, aunque sea simplemente por el hecho de que nos permite hacer una programación orientada a objetos. Pero precisamente he puesto la máquina virtual porque ahora hay una tendencia en muchos entornos y en muchas aplicaciones a ser programadas basándose en lenguajes que posteriormente son interpretados por máquinas virtuales, ¿no? O ejecutados en máquinas virtuales. Y es precisamente ese el caso en el cual son lenguajes en los que la gente se aventura a programar sin muchos conocimientos previos, donde la verdad es que se le simplifican muchísimas cosas al programador, se basa muchísimo en librerías previas y anteriores, no se tiene realmente un control de qué datos, por ejemplo, se están utilizando, etcétera, como pueden ser, pues eso, Java, C#, Python, etcétera, ¿vale? Son, digamos, sencillas y te abstraen de muchísimos problemas de gestión de memoria, pero pierdes totalmente el control. Hay un caso muy claro, por ejemplo, con el tema de Java, ¿no? Java, como es una especie de herencia de lo que es el C y el C++, pues tiene los tipos de datos típicos de C y C++, pero sin embargo su implementación posterior no corresponde a ello. Entonces tú puedes hacer un programa en C++ y tener una variable, por ejemplo, que sea un entero, un char, ¿vale? Un byte, y tú crees que está utilizando solamente 8 bits, pero desgraciadamente no lo está haciendo. Cuando luego esto se implementa y se ejecuta para la máquina virtual, al final esa variable, todas las variables se pasan al tamaño de palabra de la máquina virtual, y por lo tanto una variable que tenías de 1 byte realmente está consumiendo 4 bytes de memoria. De 8 bits está consumiendo 32 bits de memoria. Imaginaos si encima eso no es una única variable, sino que es, por ejemplo, un array, un vector de 1000 elementos. Pues ya estamos multiplicando por 4 el uso de 1000 recursos, aunque realmente estamos utilizando una cuarta parte de esos recursos utilizados, ¿no? O sea, de esos recursos reservados.
Pero sí que es verdad, evidentemente, que cuando tú haces una programación en Java o en C Sharp te simplificas de muchos de los problemas. Y bueno, ahora mismo está, por ejemplo, muy de moda Python, en el cual es que ni te preocupas de la mayoría de las cosas, ya automáticamente lo hará todo por ti. Es decir, te abstraes absolutamente de todo lo que puedan ser los problemas propios de la gestión de recursos medianamente internos, incluso por ejemplo de la gestión de memoria y de si hay que liberar memoria o no hay que liberarlo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, tenemos que huir de estas situaciones en las cuales lo que estamos es simplificándonos muchísimo la programación, pero perdiendo totalmente el control de los recursos que estamos utilizando. Es por ello que tenemos que prestar especial atención a determinados elementos para que mientras vamos desarrollando se vayan optimizando los recursos. Hay muchas recomendaciones a hacer, aquí simplemente vamos a hacer unas cuantas. Nosotros, en el caso, y especialmente esto es algo fundamental en el Internet de las cosas, tenemos que intentar que las funciones se ejecuten lo más rápido posible, en el menor tiempo posible, y además que se consuma la menor energía posible. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los casos vamos a estar programando dispositivos que van a estar alimentados por baterías. Y además queremos que tengan una reacción rápida al evento que se esté controlando o a la acción que tengan que realizar. Para poder aprovechar al máximo esos recursos hay que conocerlos bien, ¿vale? Y hay que intentar ahorrar todo lo posible. Aquí, digamos, es cuando empezamos a tener que comportarnos de la forma más tacaña posible, ¿vale? Tenemos que intentar utilizar la memoria de la forma más óptima posible, solamente utilizar lo que realmente necesitemos utilizar. Tenemos también que ser cuidadosos a la hora de pedir procesar información, porque la misma operación que queremos hacer, si la hacemos de una forma distinta, se puede llegar a ahorrar muchísimo esfuerzo, muchísimos recursos. Y por supuesto, lo que es vital es tener un control absoluto de los modos de consumo que me permite ese microprocesador o ese microcontrolador y saber utilizarlos en qué momento y cómo despertar de esos modos de consumo. Vamos a ver en las siguientes transparencias unos ejemplos básicos para hacernos una idea de cómo debería haber ese cambio de mentalidad. Por ejemplo, con la parte de optimizar la memoria. Hay que siempre intentar utilizar el tipo de dato cuyo tamaño sea el mínimo imprescindible para cubrir el rango que queremos utilizar, ¿vale? Un ejemplo muy básico y sin embargo que sistemáticamente se ve en los desarrollos que no se hace. Cuando yo estoy tratando con fechas y estoy tratando con el día del mes, el día del mes debería ser una variable que fuese de tipo unsigned char, es decir, un byte. Además, sin signo. ¿Vale? ¿Para qué me voy a complicar permitiendo que sean con signos cuando no va a haber un día que sea negativo? Entonces, que sea un unsigned char, sin signo. Sin embargo, te encuentras en muchos desarrollos que es un entero. La diferencia es que con el entero estamos utilizando típicamente 4 bytes en las arquitecturas actuales, mientras que con un unsigned char utilizaríamos un único byte. Un unsigned char lleva o alberga valores entre 0 y 255. Y nosotros los días del mes son entre 1 y 31 como máximo. Por lo tanto, hasta incluso nos sobra. Entonces, ¿para qué utilizar 4 bytes? Pues como esto, muchísimas cosas. Muchas cosas. Evidentemente, este tipo de ejemplo para una variable podría preocuparme menos. Pero cuando esa variable resulta que es
un vector o una tabla es cuando se salen las cosas de madre, como se podría llegar a decir. Es cuando de repente estoy consumiendo unos recursos brutales. Otra cosa importante, por ejemplo, con la memoria, que hay que tener en cuenta es si utilizamos memoria dinámica o memoria estática y cuándo utilizar memoria dinámica y cuándo utilizar memoria estática. Hay que tener en cuenta que el utilizar memoria dinámica, es decir, ir creándola según la necesitamos, no va a conseguir una optimización de la memoria en ese momento porque va a necesitar algo más del espacio que realmente va a necesitar y por lo tanto para muchas aplicaciones sería más interesante utilizar memoria estática, además de que es mucho más fácil gestionar la memoria estática que la dinámica. Sin embargo, para otras aplicaciones puede ser vital, porque lo que necesitamos es que esa memoria, que solamente va a ser necesaria en un determinado momento, luego se libere para que la utilicen otros recursos o otros procesos más adelante. Entonces hay que analizar mucho la situación y no hay reglas de oro. La regla de utilizar el dato mínimo, el dato de tamaño mínimo, esa sí se puede considerar una regla de oro, pero luego es sobre todo estar concienciado a intentar ser responsable con qué recursos estoy utilizando. No solamente a nivel de los datos, también a nivel del código. Luego hablaremos de las funciones de procesado, pero hay muchas veces que se tiende a utilizar funciones que a priori nos consideramos que sean básicas porque ya están ahí, porque estamos acostumbrados cuando yo quiero hacer una cosa muy sencilla, que sí, que lo hace esa función, pero que la función a la que estoy llamando hace muchísimas más cosas, ¿vale? Al hacer muchísimas más cosas esa función va a ocupar muchísimo más espacio. E incluso va a tardar mucho más en ejecutarse, que luego lo veremos. Y hay dos ejemplos súper característicos cuando se ve a la gente programando. Y es utilizar para muchas determinadas cosas instrucciones del tipo printf y sprintf. Esas funciones son extremadamente complejas, fundamentalmente porque permiten una variedad de parámetros de entrada enorme, con modificadores, etc. Y todo eso hay que procesarlo. Y todo eso en la función que luego va a caber en el espacio de memoria de programa va a estar ahí. Y tú realmente no lo vas a utilizar porque vas a utilizar, por ejemplo, solo la cadena sin ningún, por ejemplo, tanto por ciento algo, sin ningún parámetro adicional. ¿Vale? Entonces, ¿realmente es necesario utilizar esa función o podríamos haber pensado un poquito en cómo haber implementado esa función nosotros mismos para que fuese más óptima? ¿Vale? Nuevamente, claro, esto es una cuestión de ir valorando. Ir valorando si es necesario o no es necesario el complicarte la vida en redesarrollar una función para simplificarla totalmente o utilizarla según ya está. Hay cosas sencillas, hay cosas no tan sencillas de ver. ¿Qué pasa con el procesado? Pues más de lo mismo. Con el procesado hay que intentar hacer siempre ese procesado de la forma más óptima posible. Por ejemplo, es preferible utilizar a desplazado a la derecha 2 en lugar de decir a dividido por 4. Depende de la arquitectura. El a desplazado por 2 es una instrucción que se puede llegar a ejecutar en un único ciclo. Mientras que el a dividido por 4, lo mismo tarda 4 ciclos en ejecutarse. Y hace lo mismo, exactamente lo mismo, si estamos trabajando con enteros. Entonces, si se piensa un poquito y sabes que vas a dividir por una potencia de 2, utiliza desplazamientos. No utilices, salvo que sea imprescindible, datos en punto fijo o en punto flotante. Intenta utilizar enteros. Si es necesario porque es imprescindible, hazlo. Pero muchas veces no lo es. Algo súper típico, un ejemplo súper típico que suele pasar es, por ejemplo,
un sistema de control de temperatura y que tiene que gestionar temperaturas entre menos 20 y 60 grados centígrados con una precisión de décima de grado. Bueno, pues la gran mayoría de los desarrolladores va a utilizar un float para tener esa comita. Eso implica que todas las operaciones que hagas ya no van a ser operaciones directamente de la ALU y por lo tanto que se ejecuten en un ciclo. No, ya van a ser operaciones de punto flotante o de punto fijo, lo cual son algoritmos de división suficientemente complejos. Cuando la solución más sencilla es, en lugar de trabajar con grados, trabaja con décimas de grados. Es decir, utiliza un sort para esa variable y que en lugar de que varíe entre menos 20 y más 60, que varíe entre menos 200 y más 600. La ejecución va a ser mucho más rápida, el código va a ser mucho más pequeño. Luego, uno de los recursos más potentes que tienen los microprocesadores es utilizar interrupciones. Con las interrupciones yo puedo permitir estar ejecutando cosas y dejar tareas en background, por así decirlo, y que me avise cuando ocurra un determinado evento. Intenta usarlas siempre que puedas. Intenta eludir en todo momento lo que es una espera activa. Esa espera activa de si no me has pulsado, me espero, si no me has pulsado, me espero, si no me has pulsado, me espero, si no me has pulsado. Porque eso está, primero, ejecutando todo el tiempo una única instrucción que es ¿ha ocurrido? No. ¿Ha ocurrido? No. ¿Ha ocurrido? No. ¿Ha ocurrido? No. No lo puedo ni siquiera poner en bajo consumo el micro, porque está haciendo esa consulta constantemente. Por lo tanto, el consumo se me va totalmente. Hubiese sido mucho más sencillo decir, voy a activar esta interrupción y pongo el micro, que no tengo otra cosa que hacer, en bajo consumo. Y ya está. Y que me despierte cuando ocurra el evento. O voy a hacer esto, lo voy a poner en una interrupción, no me voy a poner en bajo consumo, lo que voy a hacer otras cosas que tengo que hacer. Y entonces estoy trabajando, digamos, en paralelo. Puedo ejecutar cualquier otra cosa mientras. Y como hemos visto, todo esto también es aplicable al consumo. Debemos intentar utilizar todos los distintos modos de bajo consumo que nos permite ese microcontrolador o ese microprocesador. Siempre, evidentemente, que sea conveniente para la aplicación que vamos a hacer. Y aquí yo siempre pongo el mismo ejemplo, que es el de los móviles. Sobre todo porque es el ejemplo que lo utilizáis y lo sufrís continuamente. Porque os quedéis sin batería, porque no sé. Y entonces, con que hayáis pensado un poquito, habréis visto un poco qué secuencia de acciones tiene un móvil, especialmente un smartphone. Y os podéis encontrar que, por ejemplo, en un móvil, si yo de repente no lo estoy usando, si lo tengo en la mano, pero de repente no le hago nada más, no toco absolutamente nada, lo primero que hace es atenuar la pantalla. Después de unos segunditos, atenúa la pantalla. ¿Por qué? Porque así consume menos. Llega un momento que la apaga. ¿Por qué? Porque así consume menos todavía. Llega un momento que si sigo sin hacer absolutamente nada con el móvil, apago otros recursos no esenciales, habilitando interrupciones para los recursos esenciales de que si, por ejemplo, se pulsa un botón o se recibe una llamada o un mensaje de internet, se active. Si sigue dejando pasar un poco de tiempo, lo que ocurre es que lo que hago es, por ejemplo, desconecto la conexión a internet y la activo solo, por ejemplo, una vez al minuto para ver si han ocurrido cosas nuevas. O cada 30 segundos. Evidentemente, cuanto más tiempo pase, menos rápido te llega la información o el aviso. Otra cosa es que necesites saber las cosas y no puedas esperar 60 segundos o 30 segundos, ¿vale? Pero eso implica
que es tiempo en el cual estás ahorrando batería. Se vuelve a conectar brevemente después de 1 minuto, después de 5 o después de lo que se haya programado. Mira, hay WhatsApps, no, hay no sé qué, no, hay no sé cuánto, no, hay móvil, hay mensaje de mail, sí, lo apunto, no, pues me vuelvo a poner en modo de muy bajo consumo. Lo vuelvo a desconectar. Y así suma y sigue. Hay de hecho móviles o puntos en un móvil en el cual la batería ya está tan baja, tan baja, tan baja que decide, digamos, poner lo que es el modo super bajo consumo y que solo recibas llamadas para que esté operativo simplemente. Y no recibas ningún mensaje, por ejemplo, ninguna conexión ni de Bluetooth, ni de Internet, ni nada por el estilo. Pero todo eso son decisiones que depende de la aplicación. En ese caso estamos hablando de un teléfono móvil. Se mira qué necesidades puede tener el usuario y cómo dar para que te dé la máxima duración de la batería sin limitar mucho la vida y el uso de los usuarios. En cuanto a tu dispositivo, que esté encargado de hacer las cosas que sean, no tiene nada que hacer, lo suyo es activar las interrupciones que lo despierten y ponerlo en bajo consumo. Tanto más bajo como se pueda. ¿Que ocurre un determinado evento, que es el que me tiene que despertar? Pues se activa esa interrupción para que me despierte. Oye, pues ocurre este evento, despierta. Y entonces el micro al despertar vuelve a su programa principal y dice, oye, pues tengo que hacer tal cosa, tengo que hacer tal otra, porque ha ocurrido no sé qué, porque de repente he notado una presencia, estando la alarma activada, he notado una presencia, por ejemplo en un sistema de alarma. En un sistema de alarma, si la alarma no está activada, ¿para qué vas a tener los fotodetectores y las cámaras activas? No, las pones totalmente en modo apagado. ¿Que tú activas la alarma? Pues evidentemente las activas, no las dejas apagadas, sino las activas, pero las pones en plan de si el sensor de movimiento detecta un movimiento, despiértame que ahora sí que te hago la foto para saber qué es lo que hay. Pero mientras no haya un movimiento, yo sigo en modo de bajo consumo. Y ese es el secreto que tenemos que mantener cuando hacemos cosas especialmente para el Internet de las Cosas. Como os he comentado, en el Internet de las Cosas la mayoría de los dispositivos que vamos a conectar en el Internet de las Cosas van a ser dispositivos que se van a encontrar alimentados por baterías, que van a ser dispositivos que tienen que ser muy sencillos, consumo mínimo, tamaño mínimo, funcionalidad específica. Todo eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Y es muy importante tener en la cabeza que frente a un microcontrolador o a un microprocesador, el ser humano es totalmente lento, es menos que una tortuga. Yo siempre pongo, cuando estamos en las clases de microprocesadores, pongo los mismos datos sobre la mesa, ¿no? En microprocesadores estamos utilizando un micro de 32 bits que va a 32 MHz. 32 MHz significa que puedo hacer, porque además es un micro que ejecuta una instrucción por ciclo, puedo llegar a tener 32 millones de cosas hechas en un segundo. 32 millones de instrucciones ejecutadas en un segundo. Nosotros como ser humano, como mucho, podemos hacer una cosa cada décima de segundo. O sea, como muy rápido, podemos llegar a hacer algo una décima de segundo. Y aún así es demasiado poco tiempo. Menos de una décima de segundo es casi despreciable para nosotros. O sea, es algo que nosotros no podemos controlar. Y una décima de segundo son 3.200.000 operaciones del micro. O sea, no es un orden de magnitud más rápido, no es 2 órdenes de magnitud más rápido, no. Estamos hablando de 6 órdenes de magnitud más rápido.
Más de 1.000.000 de veces más rápido que nosotros. Y estamos hablando de un microcontrolador básico. No estamos hablando de algo como, por ejemplo, el microprocesador que puede tener vuestro ordenador, ni nada por el estilo. No, estamos hablando de un microcontrolador básico. Por lo tanto, cualquier cosa que involucre una interacción humana, un pulsar un botón, un ver un mensaje, un encender una luz, hay que plantear que eso van a ser actos y intervalos de tiempo súper lentos para el micro. Por lo que tenemos es que ver que si estamos esperando una interacción humana, utilizar nuevamente lo de poner el dispositivo en bajo consumo y que esa interacción humana me despierte en algún momento. Pulsar una tecla en un teclado. Es que puedo poner que simplemente el hecho de pulsar la tecla me despierte, que hasta que dejo de pulsar la tecla al micro le da tiempo hasta de irse de vacaciones. Esto es lo que tenemos que tener muy claro. Bueno, pues con esta serie de vídeos más o menos hemos querido dar un baño general al tema de microprocesadores, a partir del cual bueno, pues se pueden abordar otras asignaturas del máster, incluyendo, por ejemplo, evidentemente la asignatura de sistemas digitales y aplicaciones, donde se estudia el cómo utilizar estos micros de una forma mucho más profunda. Muchas gracias.